Hoy hablaremos acerca de los factores de virulencia. Estos serán moléculas producidas por un microorganismo patógeno que influyen específicamente en las funciones del hospedador, permitiendo al patógeno crecer. No son factores de virulencia aquellos que se usan en procesos vitales generales, como puede ser el metabolismo o componentes celulares bacterianos básicos, aunque sin ellos la bacteria pudiese perder virulencia. Para empezar vamos a hablar acerca de las exotoxinas. Las exotoxinas se encuentran tanto en bacterias gram positiva como negativas, serán de naturaleza proteica y se encontrarán controladas o no por genes plasmídicos. Además, serán secretadas al medio, termolábiles o termoestables y de acción específica. Inducirán además anticuerpos antitoxina y si su actividad se encuentra atenuada, se denominarán toxoides y no suelen producir fiebre. Tras haber hablado de las exotoxinas, vamos a pasar a hablar acerca de las endotoxinas, que es una fracción del liposacárido de la pared celular de algunas bacterias gram negativas, que al solubilizarse actúan como toxinas. Estas no se convertirán en toxoides, y la mayor toxina bacteriana conocida es de la Escherichia coli, pero su toxicidad será variable dependiendo de la especie o cepa. Estas son responsables de una respuesta proinflamatoria exagerada conocida como shock. A continuación hablaremos acerca de la cápsula. La cápsula bacteriana es la capa con borde definido formada por una serie de polímeros orgánicos que las bacterias se depositan en el exterior de su pared celular. Generalmente contiene glicoproteínas y un gran número de polisacáridos. La cápsula le sirve a la bacteria de cubierta protectora resistiendo a la fagocitosis. También se utilizará como depósito de alimentos y como lugar de eliminación de sustancias de desecho. Protege de la desecación ya que contiene una gran cantidad de agua disponible en condiciones adversas. Además, evitará el ataque de los bacteriófagos y permitirá la adhesión de la bacteria a las células animales del hospedador. Dicho esto, continuaremos hablando acerca de las proteínas de membrana, que son componentes de la superficie celular o apéndices de bacterias que facilitan adhesión a otras células o superficies. La mayoría de las fimbrias de bacterias gram negativas funcionan como adhesinas, pero en muchos casos como subunidades menores de proteínas en la punta de las fimbrias, que son las adhesinas reales. En las bacterias gram positivas, una proteína o una capa superficial de polisacárido sirve como adhesina específica. Las bacterias con adhesinas se unen a receptores específicos de la superficie tisular para evitar su eliminación. A continuación hablaremos acerca del ácido lipoteicoico, que es uno de los principales componentes de la pared celular de bacterias gram positivas. Es considerado como el principal factor de virulencia de estas y funciona como una molécula de adhesión que facilita la asociación de las bacterias a las células, la colonización y la invasión de tejidos. Dicho esto, vamos a pasar a hablar acerca de los sideróforos, que son moléculas peptídicas secretadas por los microorganismos de alta afinidad por el hierro y que actúan como quelantes del mismo para reducirlo de hierro 3+ a hierro 2+, ya que el ion hierro 3+ es muy poco soluble a pH neutro a diferencia del ion hierro 2+, que puede ser asimilado por mecanismos de transporte activo. A continuación vamos a hablar acerca de los pili, que son apéndices proteicos muy finos en forma de pelo que se encuentran en la superficie de muchas bacterias y cuya principal función es permitir la conjugación bacteriana y el anclaje o movimiento. Aquí encontraríamos por ejemplo los de tipo 4. Posteriormente vamos a hablar de las fimbrias, que a diferencia de los pili, estos son más cortas y delgadas. Estas serán también apéndices proteicos muy finos en forma de pelo que se encontrarán en la superficie de muchas bacterias y cuya principal función será la de adherirse a superficies, y en este grupo encontraremos las de tipo 1. Para terminar, hablaremos del flagelo, que es una estructura filamentosa que sirve para impulsar a la bacteria y participa de manera significativa en el proceso de invasión al hospedador. Tras haber hablado de los distintos tipos de factores de virulencia, vamos a pasar a hablar acerca de sus funciones, entre las que se encuentran la colonización, que es la acción por la cual los microorganismos asientan a las células del huésped y será la primera etapa de la asociación bacteria-huésped. Los microorganismos colonizan generalmente los tejidos del huésped que se encuentran en contacto con el ambiente anterior. A continuación, nombraremos la inmunoevasión, que es el mecanismo de evasión de la respuesta inmune del huésped. A continuación, nombraremos la inmunosupresión, que será la disminución, anulación o inhibición de la respuesta inmune del huésped. Por último, nombraremos dos, la entrada y salida de las células del huésped, que se daría en bacterias intracelulares, y, para terminar, nombraremos la obtención de nutrientes del huésped.